Se nos pide que consideremos la configuración de la figura 3.13 con masa 1 es igual a 2 kilogramos, masa 2 es igual a 1 kilogramo, constante de resorte K1 es igual a 4 newtons por metro y constante de resorte K2 equivale a 2 newtons por metro. También dejaremos que x1 sea igual al desplazamiento de la masa 1, y x2 es igual al desplazamiento de la masa 2. Para configurar el sistema, usaremos las ecuaciones: la fuerza es igual a la constante del resorte K multiplicada por la compresión del resorte X. La fuerza será positiva o negativa según la dirección de la fuerza. Y también usaremos la fuerza. Es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Empecemos por considerar la masa 1. Para la primera ecuación de la izquierda tenemos una masa multiplicada por la aceleración de la masa 1. Dado por x1 double prime, esto es igual a la suma de las fuerzas de los resortes que actúan sobre la masa 1. Así que consideremos primero la primavera. A medida que la masa 1 se mueve hacia la derecha, observe que el resorte 1 se estira y, por lo tanto, la fuerza tira de ella hacia la izquierda, lo que resulta en una fuerza negativa. Entonces, la fuerza que se aplica a masa 1 desde el resorte 1 es igual a menos K1 multiplicado por x1, donde K1 es la constante del resorte, y x1 que es el desplazamiento de masa 1 es igual a cuánto la primavera se estira. Y luego tenemos más analizando la primavera número 2, a medida que la masa se mueve hacia él. A la derecha, el resorte 2 se comprime y la fuerza se aplicará a la derecha, dando una fuerza positiva igual a la constante del resorte K2 multiplicada por la diferencia de x2 y x1. La diferencia entre x2 y x1 es la cantidad de compresión del resorte 2. Esto debería tener sentido. Por ejemplo, si la masa 2 se desplazan 4 unidades y la masa 1 se desplaza 3 unidades, entonces el resorte 2 solo se comprimiría en 4 menos 3 o 1 unidad. Y ahora, el segundo ecuación que consideramos masa 2. A la izquierda tenemos la masa 2 veces la aceleración dada por x2 double prime es igual a la derecha. La única primavera que afecta a la masa 2 es la primavera 2. A medida que la masa 2 se mueve hacia el derecha, el resorte 2 está estirado y, por lo tanto, retrocederá hacia la izquierda dando una fuerza negativa igual a K2 veces la cantidad del resorte 2 se estira, lo cual viene dado por el diferencia de x2 y x1. Desde aquí sustituimos los valores dados. Bueno, para la primera ecuación, M1 es igual a 2, K1 es igual a 4, K2 es igual a 2. Y la segunda ecuación M2 es igual a 1, y nuevamente K2 es igual a 2. A continuación, simplificamos lo correcto lado de ambas ecuaciones y combinar términos similares, dando como resultado las dos ecuaciones en la parte inferior. Tenemos 2 por 1 de doble primo es igual a menos 6 por 1 más 2 por 2. Y x2 doble primo es igual a 2 por 1 menos 2 por 2. Ahora escribimos este sistema como una ecuación en forma de m veces x doble primo es igual a k veces x, donde m es la matriz de 2 por 2 con las entradas de 2 y 1 a lo largo de la diagonal principal, que son los coeficientes de x1 doble primo y x2 de primo doble. Y luego tenemos tiempos vector x doble primo es igual a la derecha tenemos la matriz K, que contiene el coeficiente de x1 y x2, lo que nos da los dos matriz de 2 con entradas. Menos 6, 2, 2 y menos 2, multiplicado por el vector x. Ahora queremos resolver esta ecuación para el vector x' doble multiplicando ambos lados de la ecuación por la inversa de la matriz M. Como la matriz M es una matriz diagonal, podemos determinar la inversa de la matriz M simplemente tomando los recíprocos de las entradas a lo largo de la diagonal principal, que se muestran aquí a la derecha. Multiplicar ambos lados por M inverso, y establecer M inverso multiplicado por K igual a la matriz A, tenemos un vector x doble primo igual a matriz A, que son las 2 por una matriz de 2 con entradas menos 3, 1, 2, menos 2, multiplicado por el vector x. Y ahora resolveremos sistema en esta forma. Recuerda nuestra lección anterior, podemos determinar la solución general usando el siguiente teorema, o sea una matriz real n por n con n reales distintos valores propios negativos o 0. Denotamos por menos omega 1 al cuadrado mayor que menos omega 2 al cuadrado, y así sucesivamente hasta mayor que negativo omega sub n al cuadrado y correspondiente. Vectores propios de v1 a vn. Si A es invertible, entonces x de t se muestra aquí la solución general del vector x doble primo es igual a multiplicado por el vector x para algunas constantes arbitrarias a sub i y b sub i. Si A tiene un valor propio 0, es decir, omega 1 es igual a 0, y todos sus valores propios son distintos y negativos, entonces usamos la x de t a continuación para la solución general. Así que nuestro siguiente paso es determine los valores propios de la matriz de 2 por 2, matriz A.
Para ello configuramos la ecuación, el determinante de diferencia de matriz y lambda multiplicada por i igual 0, que tenemos a continuación. A continuación simplificamos, lo cual nos da un determinante de la matriz de 2 por 2 con entradas menos 3 menos lambda, 1, 2 y menos 2 menos lambda. Ahora evaluamos el determinante, póngalo igual a 0 y resuelva para lambda, que ya he acabado aquí. Observe cómo se puede factorizar el resultado. Esto nos da lambda sub 1 es igual a menos 1, y lambda sub 2 es igual a menos 4. Esto también indica menos omega 1 al cuadrado igual a menos 1 y menos omega 2 al cuadrado es igual a menos 4 y, por lo tanto, omega 1 es igual a 1 y omega 2 es igual a 2. Observa cómo los necesitaremos valores para la solución general y ahora determinamos vectores propios correspondientes. Para ello, configuramos la ecuación con la diferencia de la matriz A, y la lambda i multiplicada por el vector v igual a un vector 0, y determinamos un vector v para lambda sub 1 igual a menos 1, aquí tenemos la configuración. Simplificando dentro de los paréntesis, tenemos la matriz de 2 por 2 con entradas menos 2, 1, 2, menos 1 por el vector v igual al vector 0. Recordemos que tenemos un infinito número de soluciones, y por lo tanto podemos determinar un vector propio correspondiente considerando solo una de las ecuaciones. Si consideramos la primera ecuación, tenemos menos 2v1 más v2 es igual a 0, lo que podemos escribir como v2 es igual a 2 voltios elevados a la primera potencia. Así que si dejamos que v1 sea igual a 1, v2 es igual a 2, lo que nos da el vector propio v1 igual al vector 1, 2. Y ahora hacemos lo mismo para lambda sub 2 igual a menos 4. Esta es la configuración. Simplificando. Usando la primera ecuación, tener v1 más v2 es igual a 0 o v1 es igual a v2 negativo. Si dejamos que v2 sea igual a negativo 1, observe que v1 es 1. Dejemos que el vector propio v2 correspondiente sea el vector 1, negativo. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar la solución general. Como tenemos dos valores propios negativos, utilizamos la primera fórmula. Para la solución general. Esto indica que x de t es igual al vector propio v1 veces la suma de a1 coseno t y b1 seno t. Observe cómo las entradas en coseno y seno son t. Porque lambda 1 es igual a 1. Y luego tenemos más el vector propio v2 multiplicado por la suma de a2, y coseno 2 toneladas y b2 seno 2 toneladas. Observe que aquí las entradas son 2 toneladas porque omega 2 es 2. Así que esta es la solución general. Los dos términos de la solución representan los dos modos de oscilación denominados naturales o normales. Las dos frecuencias angulares son las frecuencias naturales. La primera frecuencia natural es 1, dado por omega 1, y la segunda frecuencia natural es 2, dado por omega 2. Los dos modos se muestran a continuación. En el gráfico de la izquierda, las masas se mueven al unísono. En la gráfica de la derecha, las masas se mueven en la dirección opuesta. Así que, de nuevo, en general la solución es una combinación de los dos modos. Estas son las condiciones iniciales. Determine la amplitud y el cambio de fase de cada modo. Como ejemplo, supongamos que tenemos las condiciones iniciales. X de 0 es igual a vector 1, menos 1 y x' de 0 son iguales el vector 0, 6. Empezando con x de 0 igual al vector 1, menos 1, sustituimos 0 por t en la solución general y póngalo igual a vector 1, menos 1. Así que aquí está la configuración. De nuevo, sustituye por 0 y ahora simplificamos los senos y cosenos y luego multiplique. El resultado es una matriz de 2 por 1 con entradas a 1 más a 2 y segunda menos a 2, que deben ser iguales a vector 1, menos 1. Y ahora resolvemos el sistema para determinar a 1 y a 2. Una forma de hacerlo sería para configurar una matriz aumentada, y escribirla en forma escalonada de filas reducidas, lo cual he hecho aquí. Esto nos da a 1 igual a 0 y a 2 son iguales a 1. Y ahora podemos sustituir estos valores a la solución general. Observe que el coseno t de a1 se eliminará, lo que nos dará x de t como se muestra a continuación. Antes de usar la siguiente condición inicial, necesitamos encontrar x' de t, lo que he hecho aquí en la parte inferior. Y ahora usamos x' de t en la segunda condición inicial para determinar b1 y b2. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. De nuevo, ahora sustituimos 0 por t en x' de t y lo configuramos igual al vector 0, 6. Simplificando los senos y los cosenos, obtenemos un 2 por una matriz con entradas b1 más 2b2 y 2b1 menos 2b2 es igual al vector 0, 6. Y ahora, de nuevo, resolvemos el sistema usando una matriz aumentada, y escribiéndola en forma escalonada de fila reducida, terminamos con b1 igual a 2, y b2 es igual a menos 1.
Y ahora subimos estos valores a x de t, lo que nos da nuestra particular solución que se muestra a continuación. Y se puede expresar en cualquiera de estas dos formas. Antes de continuar, echemos un vistazo a los gráficos de los dos desplazamientos. A continuación tenemos las gráficas de los dos desplazamientos x1 y x2 donde tenemos x1 de t es igual a 2 senos t más el coseno 2 toneladas menos el seno 2 toneladas, que se representa en azul. Y luego en verde tenemos x2 de t igual a 4 seno de t menos el coseno 2 toneladas más el seno 2 toneladas. Espero que esto le haya resultado útil.